Vamos a hablar de un tema que hablábamos ayer, que tiene que ver con los jubilados, ¿no? En el medio de esta situación tan tremenda que se vivió ayer en la manifestación, hay un reclamo histórico, ¿no? Más de 30 años que los jubilados buscan una recomposición salarial que no llega. Aníbal Paz es abogado, previsionalista, especialista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo, como siempre. ¿Qué análisis, qué lectura hace, doctor, solamente una línea de lo que se vivió ayer en esta nueva marcha de jubilados? Bueno, lamentable desde todo punto de vista, desde cualquier ángulo que uno lo quiera analizar. Racionalizar lo que sucedió ayer simplemente nos llevaría a generar contradicciones, a generar lamentos y discusiones que a esta altura el jubilado común esto le pasa por el costado. El jubilado está sufriendo hace muchos años una depreciación, una falta de poder adquisitivo, y lo que pasó ayer fue un capítulo más de una bochornosa historia. La canasta básica de los jubilados ya cuesta 1.200.000, ¿no? ¿Cómo hace un jubilado con 349, 350.000 pesos, con bonos, para, bueno, llegar a lo inalcanzable, ¿no? Que es esta canasta básica? No, la verdad que los números hablan por sí solos. Necesitamos, ni siquiera una pareja de jubilados ya llega a esa canasta básica. Necesitamos 4 ingresos de estos mínimos para llegar a la canasta. Como decía recién, a riesgo de ser reiterativo, la única solución que tenemos para los jubilados es aumentar de una manera consistente a lo largo del tiempo su poder adquisitivo, lo cual no va a suceder porque esto genera un costo fiscal que no solo para este gobierno, sino para cualquier gobierno es bastante difícil de sostener de acuerdo a la estructura de nuestro sistema previsional. Nosotros tenemos muchos jubilados que han accedido a través de moratorias, por lo tanto hay menos ingresos, tenemos informalidad laboral, evasión impositiva, bueno, un combo de problemas que se ven reflejados claramente en estos números que vos estás mostrando en el Zócalo aquí en pantalla. Claro. ¿Qué novedades hay de la moratoria previsional, doctor? Bueno, las novedades son por la negativa, es decir, claro, no va a haber ninguna prórroga. Entonces los jubilados las personas que están en edad de jubilarse, que quieren acceder a la moratoria, van a acceder hasta el día 31 de marzo. Sí. ANSES ha sacado una resolución que permite generarse una reserva de turno para que no se le vence esta moratoria, se hace un trámite online para que no se pierda la posibilidad a las personas que a esta fecha tengan la posibilidad de acceder a la moratoria. Pero hay que aclarar que esta moratoria tiene 2 capítulos, la moratoria que se vence tiene 2 capítulos, sí. Uno referido a las personas que ya están en edad jubilatoria, y este es el capítulo que se vence el 31 de marzo, no sé si es el 31 o el 20 y pico de marzo. El otro capítulo es el que no se vence, que es a aquellas personas que le faltan algunos años para jubilarse, las personas que están a 10 años de su jubilación, es decir, los que están en edad activa todavía. Estas personas todavía van a poder seguir apelando a la compra de aportes a través de lo que se llama la unidad de aportes previsionales. Esto sigue vigente, va a seguir vigente porque no tiene una fecha de finalización, y entonces dentro de la mala noticia, que es la no renovación de una parte de la moratoria, la parte buena de la noticia sería que hay una que continúa, una que todavía podemos utilizar para aquellas personas que no van a llegar con los aportes completos a su edad jubilatoria. Claro. Hay un gráfico, doctor, vamos a compartirlo para que lo vayamos charlando juntos, que tiene que ver con esta cuestión, movilidad jubilatoria versus inflación. Es interesante para empezar a recorrerlo, doctor, ¿le parece? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en pantalla en este momento? Las columnas estas celestes nos están mostrando la variación interanual de la inflación. Es decir, nosotros estamos comparando un mes determinado con el mismo mes del año previo. Entonces estamos viendo que, por un lado, la inflación claramente ha bajado, claramente va con esa tendencia a la baja, y por el otro lado vemos esa línea negra en el medio que es el índice de movilidad jubilatorio, medido también de manera anual. Entonces, esta información que nosotros estamos viendo nos permite presentar el tema de varias maneras distintas, de acuerdo a cómo queremos interpretar, porque las estadísticas son eso, son fundamentalmente interpretaciones. Aun cuando uno parta de datos objetivos, puede presentar la situación de 2 maneras diferentes. Una, si nosotros nos vamos al mes de febrero y marzo, estamos viendo que la línea de movilidad va por encima de la inflación. Entonces, uno diría
que bien, están los jubilados por encima de la inflación y de hecho eso es lo que sostiene el gobierno actualmente. Pero la otra mitad de la historia, si uno presenta los datos viendo toda la serie, estamos viendo que todo lo que se ha perdido no se va a recuperar en el poder adquisitivo de los jubilados. El resto de las líneas que nosotros estamos viendo allí son los índices de movilidad especiales referidas a docentes, a universitarios y a los trabajadores de luz y fuerza jubilados. Pero hay una línea que también es muy preocupante, que es esa que ustedes están viendo en color violeta. Esa línea que empezó bien por arriba, fíjense, hasta agosto del año pasado, esa línea venía por arriba y de pronto sufre una caída brutal y hoy es la peor línea de las jubilaciones. ¿Qué es esa línea? Esa es la línea de las movilidades con bono. Es la que vos mostrabas en la placa recién. ¿Qué significa? Que han caído mucho las jubilaciones mínimas en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque se ha congelado el bono en una época donde tuvimos mucha inflación, entonces el aumento total que han recibido los jubilados que perciben la mínima más el bono ha sido muy inferior, lo estamos viendo claramente, al resto de las movilidades que ha recibido el resto de los jubilados. Los jubilados han recibido en este último par de meses por encima de la inflación interanual, pero no han recuperado toda la inflación perdida, es decir, todo el poder adquisitivo perdido en el último lustro, vamos a decirlo, no se recupera. Nosotros podemos ver esta serie, yo la he cortado porque no nos entra en pantalla, pero podemos hacer esta serie, la llevamos atrás hasta el 2020, por ejemplo, y vamos a ver que hay una pérdida que es peor, y es una pérdida que no se recupera, y las líneas vienen en una caída permanente. Bueno, esto nos permite ver con números objetivos una información, nos permite analizarlo de distintas maneras. Si queremos favorecer una postura, hacemos el corte en este cuadro viendo solamente la mitad que nos conviene. Si queremos favorecer la otra postura, hacemos el corte en el cuadro de manera tal de presentar los datos de manera que validemos la otra postura. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los gobiernos han castigado a los jubilados, este no es la excepción, y si bien en algún momento han dejado de perder sobre la inflación, nosotros en alguna conversación, en alguna entrevista previa que tuvimos el año pasado, si recordás, Ezequiel, ya hablábamos que la movilidad que daba por inflación era una buena idea en aquel momento que teníamos una gran inflación, pero al caer la inflación, esto deja de ser una gran idea. Por detrás de la caída de la inflación viene la recuperación de los salarios, que lo estamos viendo en esas movilidades, por ejemplo la de luz y fuerza. Pero eso no se traslada a los jubilados. ¿Por qué? Porque la inflación no contempla la recuperación, por ejemplo, del RIPTE. Bueno, todo esto tiene que ver con la historia, el devenir aciago de los jubilados. Cada día están peor porque no solucionamos todas las variables en conjunto. Cada gobierno que viene soluciona un problema momentáneo, busca tapar un bache, pero todo nos lleva a los mismos problemas siempre, y lo que sucedió ayer es una muestra de eso. Y en este contexto, doctor, ¿cómo se mitiga esta situación? ¿Qué herramientas vislumbra a corto plazo, si es que las hay? Y a corto plazo deberíamos realmente construir una fórmula de movilidad que tenga, que contemple todas las variables, porque está bien que la fórmula incluya la inflación, porque en los momentos donde tenemos un gran salto inflacionario, que nuestro país es campeón en la inflación, en esos momentos nos va a venir bien tener en la fórmula de movilidad o inflación. Pero también tenemos que tener dentro de la fórmula alguna otra variable, como por ejemplo la salarial, porque cuando la inflación baja, pero suben los salarios porque se recuperan, algo de eso tiene que pasar a los jubilados. Al mismo tiempo, alguna fórmula polinómica que incluya variaciones de recaudación, porque si no vamos a desfinanciar el Estado. Entonces tiene que haber una fórmula mucho más compleja. Fíjense lo que pasó el año pasado. Se vetó una fórmula de movilidad jubilatoria que había sido aprobada en el Congreso, que incluía, además de la inflación, una pauta salarial como el RIPTE. Pero, vaya curiosidad, esa misma fórmula que se votó casi unánimemente en 2024 fue la que provocó el conflicto en diciembre de 2017, que también incluía inflación y el RIPTE, que es lo mismo que se vetó el año pasado. Entonces estamos viendo que mientras la clase política, en definitiva, no deje la hipocresía de lado y no deje sus mezquindades de lado, no va a haber una solución coherente y sostenible para los jubilados. Yo abogo ya para cerrar, doctor, que ojalá que en alguna de las comunicaciones próximas que tengamos hablemos de un panorama mucho más alentador. Por ahora lo que se manifiesta es esto, ¿no? Es la cruda verdad y los datos que usted menciona. Agradecerle como siempre, doctor Aníbal Paz, el tiempo. No, el agradecido soy yo. Saludos. Buena semana, saludos.